Es la gloria de Dios, no la de los hombres, no la de los demonios. Ya los demonios están condenados, dice la palabra del Señor. Y yo hablaba acerca de la herencia, la heredad, la posesión. ¿Qué representa esto para nosotros como seres humanos? Para nosotros los que conocemos del Señor. La heredad representa una porción, amado, de tierra o muchas porciones de tierra. Bienes materiales, pero también legados espirituales. Eso es lo que nos indica que es una herencia, que es lo que nos dejan nuestros padres, ¿verdad? En el libro de los Proverbios, capítulo 13. Vaya usted conmigo, amado, porque queremos aprender algo. El 21 dice así: el alma perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para los justos. ¿Qué les parece eso? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los padres tienen que dejar herencia a los hijos. ¿Qué les parece? Es importante saberlo, ¿saben? Porque hay mucha gente que está cometiendo errores y después que se mueren, eso es una matazón. Es algo terrible. Pero el Señor nos habla de lo que es la herencia. Y yo les puse aquí el aspecto clave de la heredad bíblica. Tierra prometida era asignada a cada una de las familias israelitas. Por eso es que esta gente pelea sus tierras. Y los otros dicen, no, son nuestras. Y ellos dicen, son nuestras. Pelean con derechos, porque el mismo Dios le dio esas tierras. Pelearon para conquistarlas y Dios les dio la victoria. Por eso reclaman sus tierras. Y no es para otra cosa, sino para hacer viviendas para todo aquel pueblo que se regó en el mundo entero. Y cuando llegan a aquellos lugares, tienen lugar para morar. Es una victoria, una bendición, porque lo entendieron. La tierra prometida es una posición invaluable. ¿Sabes por qué es invaluable? Porque es algo que no se podía traspasar, no se podía vender, no tenía un valor económico. Las heredades no podías tú. Ahorita se muere el viejo y ya están pensando en vender todo lo que tenía para repartirlo. Anteriormente no. Una herencia era invaluable. Si eran tierras, no se podían prestar. ¿Sabes para qué? Si ya estaba yo enfermo o viejo, entonces yo prestaba las tierras, o no tenía semilla, no tenía recursos, se lo prestaba el vecino para que él desarrollara la economía sobre esas tierras. Pero no era que las vendía, sino que las prestaba por cierto tiempo. Y después de cierto tiempo, ellos tenían que regresar a esas tierras. Pero mediante el tiempo que tenían trabajándola, ¿sabe qué pasaba? Ellos tenían que sostener a la persona que le había prestado las tierras. Y si esa persona era una persona útil e inteligente, guardaba semillas y recursos para luego, cuando le devolvieran sus tierras, el poder sembrarlas también. ¿Saben qué pasó con la viña de Nabot? ¿Por qué Nabot no le dio cuando Acaz el rey vino a pedirle que le diera esa viña? Ella tan hermosa que dijo, la quiero, la quiero, la quiero. Y Nabot le dijo, tú eres de nosotros y tú sabes que las heredades no se traspasan ni se venden. Y esto, en conciencia de él, se fue a morir de dolor y de depresión porque él quería esas tierras. Y Nabot no quiso. Y fue cuando la participación de la arpía aquella, y le dijo, ¿cómo si tú eres la autoridad te vas a dejar? ¿Cómo que no la puedes poseer? Tú la puedes poseer, es tuya. Porque tú eres la autoridad, el poder de la autoridad. Hermanos, qué terrible, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cuántas personas han quedado sin nada por culpa de alguien que codició lo que era tuyo? Es tremendo.
Ha pasado con el pueblo de Israel. Quieren sus tierras. Pero no se deja porque sabe el valor de esas tierras. Es tremendo. Esa era la tierra prometida. Herencia familiar. La Biblia apoya que los padres dejen bienes como protección de amor a su viuda y a sus hijos. El Señor lo apoya en la palabra. Es más, los padres son los que tienen que dar herencia o dejar herencia a sus hijos. No porque yo lo crié, no. Ese es un valor moral. Si tu hijo es responsable y lo criaste para bien, él sabe que tiene un valor moral con sus padres. Y tiene que mantenerlos, ayudarlos y bendecirlos. Porque la misma Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres. Como me decía una hermana, el hijo dice, mi hijo me dice que debe honrarme, pero eso no es mantenerme o pasarme plata ni nada. Ahora no entiendo cuál es el consejo de honra que pueda tener ese muchacho. La verdad es que no lo entiendo. Pero la palabra del Señor dice que los padres tenemos la obligación de dejar heredad a nuestros hijos. Saben que la esposa hereda un poquito más que los hijos. Anteriormente no era así. Todos heredaban por igual. El hijo mayor era el que tenía doble porción. ¿Saben por qué? Porque el hijo mayor tenía la obligación de mantener a esa familia hasta que ellos pudieran resolver. Es tremendo. Cosa que hoy no existe para nada. Una matazón, ¿verdad? Una matación. La herencia espiritual se refiere al carácter, a los valores que Dios siembra en el corazón tuyo. Y eso también se transmite como herencia. Hay mucha gente que dice, no, los ministerios no se heredan. Mire, hermano, no hable lo que usted no conoce. Sí, Dios puede levantar a ustedes como pastores, ministros y todo eso, pero sí se heredan. Ahí está el mismo Eliseo. Heredó de su maestro Elías. Ahí está la familia de Jeremías, que eran sacerdotes, servidores del templo. Y Jeremías, el Señor le dijo, vas a seguir en el sacerdocio, pero no aquí dentro, sino allá afuera. ¿Heredó o no heredó? Entonces tengamos cuidado con lo que decimos. La herencia en Cristo es la salvación y la vida eterna que está reservada para los hijos de Dios, para los creyentes, para ti y para mí. Es la herencia. El Señor dice que tú eres heredero del Padre, pero eres coheredero con Cristo. Recibimos esa herencia y promesa espiritual de parte del Señor. Pero dice que los levitas no recibieron porción de la tierra. A los 11 patriarcas se les dio su herencia y a los levitas no. ¿Saben por qué? Porque era una honra para ellos servir a Dios. ¿Qué más regalo que Dios te llamara para su servicio? ¿Qué más regalo que servirle al Señor, llevando el mensaje, tratando con tanta gente? Los levitas, para servir en el templo, llevando el sacrificio. Y ellos se sentían complacidos con lo que hacían. Ahí no reclamaban ni tenían resentimiento. Yo solo lo hago. No, se sentían honrados por el llamado que Dios les había dado al servicio. Y era suficiente estar dentro del templo. Pero había otra cosa. Los 12 patriarcas tenían que llevar los tiempos. ¿A dónde? A los levitas. Y el levita vino a tener más que haber sido él uno de los herederos. ¿Saben por qué? Porque cada uno le llevaba el 10% y vino a tener el 110% más, por encima de todos. ¿Para qué? Para sentirse contento
momento, al doblar sus rodillas, sin ningún tipo de problemas y angustias. Eso fue lo que Dios planteó en la palabra. Por eso era que los levitas, pero el diezmo de los otros, los llevaba al templo. ¿Para qué? Dice la Escritura. Para que no hubiese necesidad en el pueblo. Para que pudiéramos saber qué hacer y bendecir. Porque era parte del Señor. Dios no va a venir del cielo y te va a decir, toma todas las riquezas. No. Dios usa a su pueblo y usa a mucha gente, ¿saben? Hay mucha gente que lleva al alfolí y no son ni cristianos. Pero saben que Dios multiplica y bendice. Y lo hacen en muchas partes del mundo. Nosotros fuimos mal enseñados como iglesia. ¿Saben? En la antigüedad, la heredad era terrenal, era familiar. Y en el Nuevo Testamento es salvación para todo aquel que cree. Esa es nuestra heredad, la salvación eterna allá arriba en los cielos. Eres salvo, tienes moradas celestiales. Es una herencia que el Señor a través de su sacrificio te ofreció. Tú decides si la tomas. Y ahí viene entonces, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, dice así. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando uno esté llena, ponla aparte. Fíjense eso. Este es el proceso para esta mujer, una viuda. Nos encontramos con esta historia de un hombre de Dios, porque no dice que no era de Dios. Era un hombre de Dios, pero fue un mal administrador. Qué tremendo, ¿verdad? No le dejó heredad a su esposa ni a sus hijos. Ese mal administrador, como muchos hay. Todo lo que tengo es mío y no quiero darlo. Nosotros tenemos que arreglar nuestras vidas, hermano, pues no sabemos. Usted tiene que arreglar sus cosas para que después no se caigan a dientes los hijos y se maten. A muchas veces personas que no tienen nada que ver empiezan a recibir lo que usted no arregló. Me ha tocado en personas en lecho de muerte decirle las cosas. Arregla antes de morirte. Le dije a uno: arregla todo, chico, que te vas a morir. Tú no vas a vivir. Y es difícil cuando te enfrentas a situaciones como esa. ¿Tú crees que no vas a vivir? Arregla tu problema. Porque mira cómo son tus hijos. Y mañana van a dejar a este muchachito sin nada. Y a esta mujer viuda. Arréglalo. ¿Sabes qué me dijo un mes antes de morirse? Pastora, ya arreglé todo. Gracias al Señor. Lo entendió. ¿Y saben qué pasó? Fue todo en paz. Pero cuánta gente no se ha dividido, no se ha destruido, porque no tenemos la conciencia de arreglar las cosas. Es necesario hacerlo, hermano, porque Dios te mandó a ser un buen administrador. Aquel tiempo, amado, si alguien moría y tenía hijos y quedaban con deudas, ¿saben lo que hacían los acreedores? Sacaban a tus hijos a la fuerza como malandros, como delincuentes, como asesinos de sus casas, porque tú tenías que pagar la deuda de tu padre. ¿Qué les parece? O
sea que esa viuda no solamente estaba sufriendo el dolor del mortorio, estaba sufriendo también el dolor que le había quedado de una deuda que no tenía para pagarla y unos hijos que iba a perder, que no tenían ni siquiera el consuelo para poder alimentarse o trabajar. Porque si los acreedores venían, se llevaban a los hijos y ¿sabe qué pasaba? Los tenían, y muchas veces la deuda era tan grande que esos hijos no podían nunca atender a su madre. Y mientras pagaban la deuda, no podían ver atrás, no podían asistir a esa viuda o esa madre con dolor, con hambre, con sufrimiento. No la podían asistir. Qué tremendo. Tenían que morirse ahí hasta pagar la deuda. Y si no, se quedaban toda la vida sirviendo a los acreedores. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Qué difícil. Qué difícil es que la gente no tenga conciencia. No venían de buena manera. Los sacaban a empujones, el sufrimiento, y la madre no podía defender a sus hijos. Sus derechos eran vulnerados. No tenía fuerza. La anulaban por ser viuda. Y podía sufrir el dolor cuando le arrebataban a sus hijos. Que era donde ella tenía la esperanza de que aquellos muchachos hicieran lo que su padre lo hizo, mantenerla. Estaba condenada a la miseria, al dolor, a pedir para que el vecino pudiera asistirla. Pero ¿qué sabe usted de las viudas? Las viudas, ¿saben qué? Es como un panal cuando está el esposo. Pero cuando el esposo muere, hasta la familia hace ¡shh! Todas esas abejitas se pierden. ¿Saben? Qué triste es cuando nos sentimos abandonados en momentos que son cruciales para nuestras vidas, para el desempeño, para el desarrollo, para calmar el hambre y la necesidad, para poder mantener a los hijos. Es difícil, pero eso sucede en nuestra sociedad. Madres que están sufriendo porque sus esposos murieron y no hay nadie que se acerque a ellas, porque viuda es sinónimo para ellos de miseria, de pedimentos, y eso no es lo correcto. Usted tiene que asistir. Cuando usted ve a una persona así, asístala, porque usted va a recibir de parte del Señor la bendición y la multiplicación. Nadie le daba nada. Un consejo que le doy como mujer a las mujeres: no dependan totalmente de sus esposos. No dependan totalmente de sus esposos. Que hay mujeres que solamente el esposo es el que trabaja. Y ahí me quedo en mi casa y no aprendo a hacer nada. No, amado, usted es importante para Dios. Dependa de Dios, ¿sabe? Dependa de Dios. Pero algo les digo: aprendan un oficio, hagan algo, estudien, prepárense. Pero usted sabe lo malo, es depender del hombre. Qué terrible es depender. No hay como depender de Dios. Amados, el hombre de esta historia no era injusto, dice que era justo, pero era mal administrador. ¿Cuántos son malos administradores aquí? Qué valientes son esos hombres. Que llegan a viejos y no tienen nada. Y el Señor les dice que mientras estén vivos, tienen que aprender a multiplicar para bendecir a aquel que les rodea, sus hijos. Hermano, usted sabe cuánto sufre una viuda, cuánto pasa trabajo un huérfano. Y la Biblia lo dice. Nosotros tenemos la responsabilidad
Y la Biblia dice también en el libro de Malaquías, que a nadie le gusta leerlo, que es nuestra responsabilidad. La nación toda me robó. Usted no se preocupe qué hacen con eso. Usted preocúpese por cumplir con lo que Dios estableció en su palabra. Y de esa manera te honra al Señor. La mujer no solamente estaba enlutada, estaba sufriendo hambre, necesidad, el dolor de que sus hijos los iban a arrancar de su seno. Donde ella podía tener la esperanza de por lo menos ellos trabajaran para poderla sacar adelante, no podían. Fueron vulnerados sus derechos, ella no podía reclamar. Se iba a morir en la miseria porque no sabíamos hasta cuándo esos muchachos iban a estar presos allí, trabajando como esclavos para otros hasta pagar la deuda y responsabilidades. Pero ¿saben una cosa? Hay algo que a mí me llamó la atención en el Salmo 23. Siempre me llamaba la atención ese salmo y decía así. Yo decía, ¿pero por qué, Señor? Mira lo que dice el Salmo 23. El verso 4 dice: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria sea al Señor. Aquella mujer vio la intervención de Dios en los momentos más oscuros de su vida. ¿De dónde vendrá mi socorro? Acuérdense de eso siempre y proclamen a Cristo como Salvador y proveedor de su vida. Amados, el profeta no mandó a la viuda, a un político, a un familiar. Recuéstatele al familiar. No, nunca lo hizo. No lo hizo. Había algo que me llamó la atención. Aunque era deber de todos sustentarlo, como dice el libro de Malaquías, yo quiero leérselo desde la propia Biblia. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, el capítulo 3, el verso 8 al 11 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Para quién? Para el sustento del más pobre. Y uno se siente limitado. Usted no sabe cuánto llora un pastor cuando hay tantos problemas y no sabe qué hacer para poder llevar el sustento a tanta gente que lo necesita. Y no es a todo el mundo, sino a los siervos del Señor, porque el gobierno tiene el deber de sustentar. Por eso es que dice que la nación toda le robó. ¿Te das cuenta? Los seres humanos queremos buscar la solución fuera. Yo les digo algo a ustedes. El profeta le dijo: ve a tu casa con tus hijos y enciérrate. Porque a veces buscamos la solución de nuestros problemas afuera. Préstame, préstame, ¿me puedes prestar? Y una angustia. No es afuera donde tienes que buscar la solución, es aquí dentro. La solución de tus problemas está dentro, no fuera. Y debes enseñarle ese potencial a tus hijos. Que no busquen el consejo en el vecino, en el amigo. Que lo busquen dentro, en su casa, porque ahí es donde está la bendición. Pero ¿qué hacen nuestros hijos muchas veces? Buscando lo que no consiguen en la casa, allá afuera. Y se desvían, porque no es un principio de Dios. El principio fue violado. El Señor te dice: entra y escóndete con tus hijos. Eso fue lo que el profeta le dijo a la mujer: enciérrate con tus hijos. En el libro de Segunda de Reyes, ahí lo dice,
nos encerramos, a veces nos encerramos en nuestro propio conocimiento y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho. Fíjense ustedes, en el capítulo 4, el 4 al 6, dice así: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¿Dónde estaba? ¿Afuera? No, estaba dentro. Dije, anda y busca todas las vasijas que sean necesarias, yo las voy a llenar. Es dentro. Una vez me dijo, es aquí dentro, donde debes buscar la verdad del Señor para que te indique qué debes hacer. No es tu capacidad física, es nuestra fe en Dios. Y esa fe debe estar en tu casa. Hay algo que me llamó la atención en el libro de Juan, capítulo 4. Necesitamos 3 elementos, decía la mujer. ¿Verdad? ¿Quién fue esa mujer? La mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo al Señor, ¿verdad? Y me gusta mucho leer la Samaritana, porque ahí nos dice cosas muy importantes. En el capítulo 4 dice, el verso 11 dice: la mujer le dijo al Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el Señor le dijo, tengo sed. Y ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Se los he dicho, me gusta muchísimo ese capítulo de la Biblia. Y el Señor le dijo, si supieras quién te pide de beber, tú le ofrecerías y Él te daría agua que saltaría para vida eterna. Ay, Señor, ¿cuáles son los 4 elementos? No tienes balde, no tienes cuerda y menos una vasija. ¿Cómo vas a hacer para sacarla? Nosotros los elementos los usamos, ¿ah? Sí. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Aquella mujer le dijo, ¿cómo la vas a sacar? ¿Cómo la vas a sacar? Porque nosotros vemos lo que está a nuestra vista. Usamos los elementos naturales
naturales, pero el Señor no. ¿Saben una cosa? Hay algo que les quiero decir. El esposo de esa viuda murió, pero Dios murió. Dios no ha muerto. Dios todavía vive. Por eso debes reposar tu esperanza en ese Dios maravilloso que te llamó, que te salvó, que te sacó de aquella oscuridad, de aquella tiniebla a una luz que no se apaga, que es la luz de Cristo eternamente y para siempre. Amados, ¿qué pasó? El Señor le dice a una multitud: ¿qué tienes por ahí? Bueno, tenemos 7 panes y algunos pececitos por ahí. En una ocasión, y Dios le dio que comer a 5,000 personas. Antes le dio a 4,000 personas con 5 peces y 2 panes, o 2 panes y 5 peces. Es algo tremendo, amado, lo que Dios hizo, porque no había un elemento humano. Él quería que tú vieras lo que te ofrece a través de esa vida y de esa esperanza espiritual, a través de la fe que tú puedas desarrollar en el Señor. Pedimos a Dios, y aunque no ven, debemos creer. Dios hizo grandes cosas a través de aquellos panes para una multitud de tanta gente. Bendito sea el Señor. Y Dios se glorificó. No necesitaba un balde, una cuerda. No lo necesitaba, porque tenemos el poder de Dios con nosotros. No es en la lujuria de tu carne, no es en tu fuerza. La solución no está dentro de los objetivos o de los elementos. Dios está aquí dentro de tu corazón. Dios vino y pasó por todo el prepucio de tu corazón y vive ahí para siempre. Y Él es el que hace. No veas límites en tu vida, ve la posibilidad de Dios. No tenemos cómo hacer para ir a buscar alimentos a esta hora. No, chicos, que vas a estar buscando nada. Ven acá, ¿cuánto tenemos por ahí? Eso lo vamos a multiplicar, amados. Y aunque usted no lo crea, nosotros lo hemos vivido en muchas ocasiones. Hemos visto la gloria del Señor en la multiplicación. En lo que hacemos, Dios lo ha multiplicado y nos ha bendecido solamente porque hemos creído. ¿Quién es el que inspira nuestro corazón si no es el Espíritu Santo? Entonces confiamos de que ese Dios es el que nos va a solucionar todas las cosas. Yo no sé cuántas veces tú has levantado tus manos y has dicho a Dios: ¿cuándo y de dónde vendrá mi socorro? Y has pasado las dificultades más serias de tu vida y cuando menos piensas, lo cuentas como un testimonio. Ay, no me di cuenta cuando Dios solucionó, pero Dios soluciona porque Él está pendiente de tu pedimento delante de Él, bendito Dios. Por eso fue que el profeta lo mandó dentro. Señor, en las cámaras de los pastores, en el aposento, en el lugar de reclusión, en el lugar de libertad, en el lugar de bendición, es cuando te encierras con el Señor. Y eso lo llevas ahí. Y cuando derramas tu corazón, y sabes qué, que lo haces delante de tus hijos. Porque hay muchas personas, mira, yo conocí una gente que era cristiana y lo supo después de vieja, que eran cristianos. Se encerraban y sacaban a todo el mundo para afuera y los muchachos crecieron y se hicieron hombres y mujeres sin Cristo. Pero ellas se encerraban como unas ancianas. Dios es para todos, no tiene talla. Dios nos llamó, murió por nosotros en la cruz para darnos vida en abundancia y la multiplicación y la salvación. Dice: cree tú y tu casa será salva. Nuestros hijos tienen que conocer la verdad y nos escondemos muchas veces de ellos. Debemos llevarlos para que tengan el conocimiento de la humillación delante de Dios, para que mañana sean hijos de honra y no de vergüenza. Y por eso fue que el profeta le dijo: ve dentro. Y el aceite no dejó de fluir cuando ellos estuvieron dentro. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No lo dice la Escritura? Vamos a leer el libro de Juan capítulo 7.
verso 38. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura. Debemos creer en Dios, como dice la Escritura, para que la gloria de la presencia de ese Dios maravilloso que hace milagros se muestre a ti. No lo limites. ¿Qué pasó con los instrumentos de la mujer samaritana? Los dejó tirados, no le servían ya para nada, porque había encontrado a aquel que le había mostrado la gloria. Salió corriendo a llevar el mensaje a aquellos que no lo tenían. Cuando tenemos a Cristo, que conocemos al Señor, las cosas, amados, las dejamos atrás para buscar la verdad y la sencillez del Espíritu, para anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Ella corrió y corrió y dijo: he encontrado. Lo halló. Tú lo hallaste. Nosotros lo hallamos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Proclamarlo, hablarlo, darlo a conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios de paz. ¿Qué pasó con los instrumentos? ¿Qué pasó? ¿Es que acaso te vas a llevar algo para el reino de los cielos o te vas desnudo como viniste? Capacidad humana, amado, no vamos a llegar a lograr nada. Creemos que somos fuertes, que somos Superman, que somos super niña, que somos esto y que todo lo podemos, pero no en Cristo, sino en nuestra fuerza. Y eso no es lo que te dice el Señor. No es. La casa de la viuda había aceite que representa el poder del Espíritu Santo. La casa de la viuda tenía aceite que fluía para siempre, como una fuente que no se apagaba, sino que tenía lo que tú necesitabas. Después de haber sido una persona que cuando estamos allá afuera en nuestros delitos y pecados no teníamos dónde fluir, de dónde avanzar, de dónde tener, de dónde hacer. Teníamos un problema y ahí nos moríamos con el problema. Pero hoy yo no les digo que no pueden tener el problema, lo tienen, pero tienen a un Dios poderoso que los va a ayudar en todo momento a salir del problema, a salir de la oscuridad. Cuando se acabaron las vasijas, dejó de fluir. ¿Saben por qué? Porque quizás los muchachos son muchachos, ¿verdad? No, ya se acabaron, ya se acabaron, ya se acabaron. A lo mejor pudieron ir más lejos, ¿verdad? Y buscar más vasijas y más vasijas y más vasijas. Pero llegó un momento en que ellos dijeron: no, ya se acabó. Por eso tu fe no debe reposar sobre nadie más, sino que en Cristo. Y dejó de fluir porque ya no habían vasijas. Pero ¿qué le dijo el profeta a la mujer? Vende el aceite, véndelo, paga tus deudas y vive. Ya no hay aceite, no hay vasija, hay aceite, hay unción, hay poder. Paga a tus acreedores y vive. ¿Y saben qué pasó? Ya los hijos no tenían que salir como esclavos. Ya los hijos, ¿por qué? Porque hubo una mujer que oyó la voz de Dios, la voz del profeta. Ya aquellos hijos no tenían que pedir, ya aquellos hijos no tenían que trabajar en función de otro. Ahora iban a trabajar para sus propios bienes, para su propia herencia, para dejar a sus hijos y para mantener a su madre. ¿Ustedes me entienden lo que yo les quiero decir? Amados, una persona con deudas no duerme, no descansa. Por eso es que el Señor dice: no le debas a nadie nada. A paz nos llamó Dios, ¿verdad? En el libro de Romanos. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente que tiene problemas graves porque debe mucho. Y el Señor le dijo: paga lo que debes. Ella lloraba: voy a perder a mis hijos, perdí a mi marido, perdí por una mala administración.
debéis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debéis a nadie nada. A los que andan buscando prestado, ¿sabe lo que es eso? Triste. Yo recuerdo que a mí me enseñaron a eso. No le pidas a nadie, nunca, nada. Trabaje y viva con lo que Dios le provee, para que duerma en paz y tranquilidad, para que nunca piense que va a venir el turco al otro día a tocarle la puerta. Haga las cosas bien. Y usted puede decir lo que dice el Salmo 4: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amados, hay alguna importancia en todo esto. Cuando el Señor te llama al lugar secreto, yo siempre les he dicho, hay una casa. En la casa hay muchas habitaciones, quizás la cocina, las habitaciones, los baños, pero hay un lugar que es el lugar donde están las cámaras matrimoniales o la habitación matrimonial. Ahí no entra todo el mundo, ahí entran los participantes. Cierra tu puerta y óranos. Y cuando tú estés en esa ocasión de vida, encerrada la puerta, clamas a Dios y Dios hará. Él responderá cada petición que tengas que hacerle. Él va a responderte cualquier necesidad. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Necesitamos encerrarnos con Dios. Necesitamos reclamarle a Dios. Le decimos a todo el mundo: tengo esta necesidad, pero a quien debes decirle que tienes una necesidad es a ese Dios glorioso, que es el que tiene para resolver tu problema. Él es el que tiene los recursos para ayudarte y bendecirte. Y una acotación: hay padres que se vienen a la iglesia y dejan a los hijos haciendo tarea. Los niños van creciendo sin tener el aliento de Dios y el conocimiento de Dios. La salvación es para ti y para tu casa. Y a veces nosotros somos culpables de que nuestros hijos no conozcan y rechacen a Dios en su adolescencia, porque no tuvimos el acuerdo de encerrarnos con ellos, como dice el profeta, para tener la bendición de que mañana nuestros hijos nos sirvan al mundo. Queremos unos hijos profesionales, doctores, maestros, ingenieros, pero no queremos un hijo pastor. Pero ¿saben? La profesión te va a llevar al desarrollo de la vida, pero la bendición de Dios te va a llevar al reino de los cielos, a una promesa y una herencia que nunca va a ser, que es invaluable. Porque lo que te ganes en el reino de los cielos es eternamente y para siempre. Lo que ganes aquí en la tierra, eso perecerá con el hombre, pero nosotros debemos amontonar en el reino de los cielos para tener bendiciones hasta que sobreabunden. Así que orienta a tu hijo en la palabra. Enséñale a tu hijo. Mira, yo recuerdo que mis hijos me decían pequeños: mamá, queremos una patineta. Y yo le dije: ajá, ¿ya le pediste al Señor la patineta? Mamá, te la estoy pidiendo a ti. Cónchale. No, vaya a orar y pídale al Señor lo que usted crea que debe pedirle. Los niños son niños, ¿verdad? Y ellos no piden muchas cosas. Hay niños que piden: ojalá le pido a Dios que el Señor bendiga a mis padres y que no se separen nunca. He visto niños muy maduros, ¿saben?, que oran de esa manera. Y otras oraciones que son bastante maduras. Pero hay niños que piden las cosas que
son necesarias inmediatas para ellos, unos patines, una patineta, un teléfono, un esto. Y yo les decía, ¿quieres una patineta? Vaya a orar. Un día me dijo el Quinta, mi mamá, tengo 3 días orando y nada. ¿Y no será que no has aprendido algo?